¿Qué tal? Mi nombre es Martín Alonso Pérez Calderón, pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura de Derecho, en el módulo Derecho Laboral Individual. En este video presento el reto 3, el cual lleva por nombre Suspensión, Rescisión o Terminación Laboral. El asesor es José Manuel Sánchez Estrada. Mi matrícula es la 2301-7739 y la fecha de elaboración de este reto es del día 20 de julio del 2026. En este reto se nos presentan tres casos diferentes en los que se deben de determinar cuál es el motivo de cada uno para que exista el término del vínculo laboral. Analizaré cada caso y posterior les presentaré mis conclusiones. En el caso número 1 tenemos que Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR de ERL y actualmente desempeña como ayudante general del campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. En este caso número 1 que se nos presenta, el motivo de la terminación laboral es una renuncia voluntaria por parte de la trabajadora, ya que Marta presentó su renuncia expresa, voluntaria e irrevocable, por lo tanto manifestando su decisión de dar por concluida la relación laboral con el patrón, siendo por motivos de índole personal. Se entiende que en este caso no existe un incumplimiento laboral atribuible al patrón, ya que la voluntad de la trabajadora es concluir con la relación laboral, produciendo de esta manera y por decisión de la misma la eliminación del vínculo laboral que había entre las dos partes. Por lo tanto, en este caso, podemos establecer que la renuncia presentada es un acto jurídico unilateral de la trabajadora y por medio de la cual ella está manifestando su voluntad, y de esta manera se asimila que existe un mutuo consentimiento de ambas partes de las relaciones laborales, ya que quien presenta es la trabajadora y quien manifiesta o acepta dicha renuncia es el patrón, y esto legalmente ante la Ley Federal del Trabajo se puede asumir como uno de los motivos marcados en el artículo 53, en específico en la fracción 1, que es una causa de determinación de la relación laboral. En lo que respecta al tema del finiquito y del pago de sus prestaciones, sería únicamente las devegadas y cubiertas como las partes proporcionales del aguinaldo, de vacaciones, prima vacacional, salarios pendientes y las demás que la ley lo obligare, según lo que marcan los artículos 79, 80 y 87 de la misma Ley Federal del Trabajo. Para el caso número 2 tenemos que el Consejo de Salubridad General de Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o conocido como COVID-19 como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de las empresas Arcos Textiles de México SADCB, que tienen firmados un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? En este caso tenemos que el motivo es una suspensión colectiva temporal de las relaciones de trabajo. La argumentación que podemos establecer en este caso es que se nos presenta la declaratoria por parte de las autoridades competentes, lo que implica la paralización de las laborales, y podemos entender que no extingue la relación laboral, sino que solamente se suspende temporalmente las obligaciones principales de las partes, como son la de los trabajadores de prestar sus servicios y la del patrón, el cual queda sujeto a las disposiciones de las autoridades competentes bajo lo que marca la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, que en este caso estamos hablando de el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que nos indica que se le debe dar seguimiento a lo que manifiestan los artículos 427 fracción 7 y 429 fracción 4 de la misma ley, los cuales estarían obligando a realizar el pago de un salario mínimo vigente como indemnización por cada día de duración de la pandemia, a un tope máximo de 30 días únicamente. Posterior a esos 30 días, el patrón debería de, en caso de que este
periodo excediera más de lo que marca la ley, deberían de llegarse a diferentes acuerdos por parte de la empresa o el patrón con los trabajadores para la continuación de lo que dure la suspensión laboral. Al reanudarse las labores, los trabajadores tienen derecho a que se les reincorpore en el puesto que venían desempeñando, conservando los derechos de antigüedad generados antes de la suspensión, con fundamento en los artículos 42 y 43 de la misma ley. Debemos de entender que la suspensión de la relación laboral no extingue todo lo que previamente tenían los trabajadores en relación laboral con la empresa o con el patrón. En el caso número 3 tenemos que Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla SPR DRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en la cual desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre de 2021, tiempo que dura la temporada de corte de zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio del 2021 sin notificar o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021. Por tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponden y el día de hoy, 19 de julio del 2021, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que se recibió por parte del empleado. En este caso tenemos que es una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, ya que todo recae en el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador dejó de asistir a sus labores desde el 7 de julio hasta el 19 de julio del mismo año, sin justificar las faltas o sin comunicar el motivo de las mismas, siendo un total de 12 días por la inasistencia continua e injustificada. La empresa o el patrón realizó el procedimiento adecuado al levantar las actas administrativas por el motivo de las inasistencias y formalizar de manera personal la entrega del despido justificado del trabajador. ¿Bajo qué fundamento se genera esto? Pues bajo el fundamento del artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos manifiesta que el patrón puede rescindir de la relación de trabajo sin responsabilidad cuando el trabajador acumule más de 3 faltas en un periodo menor de 30 días, sin un permiso o una causa justificada. Igualmente, realizó el aviso personal al notificarle al trabajador en su domicilio. Asimismo, también deberá de generar un comunicado a los tribunales laborales dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de separación para cumplir con el proceso adecuado bajo lo que la ley marca. Ya por último, y como consecuencia de un despido justificado, el trabajador no tiene derecho a una indemnización, únicamente al pago proporcional de las prestaciones devengadas y no cubiertas a la fecha del despido, como lo son los salarios pendientes, aguinaldo y vacaciones proporcionales a la prima vacacional. Todo esto en términos de lo que marca la Ley Federal de Trabajo en sus artículos 79, 80 y 87. En conclusión, la legislación laboral mexicana regula 3 figuras distintas que están ligadas a la relación del trabajo, las cuales son la suspensión, que implica un cese temporal de las obligaciones principales, sin que el vínculo se disuelva; la rescisión, que es la terminación unilateral y anticipada de las relaciones de trabajo, motivada por una causa grave imputable a una de las partes; y la terminación, que pone final a la relación laboral por causas ajenas a un incumplimiento grave, tales como el mutuo consentimiento, la conclusión de la obra o del tiempo que fue pactada. Siendo esto muy importante de conocer, ya que, como todo lo que refiere al ámbito legal, el desconocimiento puede generar que se realicen procedimientos mal, los cuales pueden tener afectaciones tanto para alguna de las partes, ya sea el trabajador o ya sea el patrón. Y no debemos de olvidar que la creación de todas estas legislaciones, de todos estos procesos y todos esos procedimientos siempre han sido con el objetivo de proteger a las partes, sobre todo a la de los trabajadores, a la mano de obra, y no dejarlos desamparados dentro de sus derechos que se les deben de respetar en sus labores día a día. De aquí que el conocer todos estos procedimientos, marcos legales que
abarcan este ámbito son de suma importancia para poder mantener estos derechos a salvo y no permitir que los trabajadores se vean violentados o que los patrones puedan tener alguna afectación en sus labores.